Mucho, así que tenemos tiempo suficiente para adelantar un poco en este estudio de demonología, parte número 2, conociendo al enemigo, demonología, parte número 2. Saludos a todos en el nombre todopoderoso de Yeshua el Cristo, el Nazareno, desde Sur Dakota, acá, alabado sea el nombre de Dios, en la ciudad de Sioux Falls o Brandon, y el pueblo de Brandon, donde está ubicada nuestra congregación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que venga aquí a Sioux Falls, aquí en Brandon y en Sur Dakota, y tendrá una iglesia acá donde estamos predicando la palabra del Señor y anunciando que hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Y el título de este estudio, continuamos con demonología, parte número 2, conociendo el enemigo, y vamos a ver un pasaje bíblico. El primero que voy a mencionar en esta preciosa tarde se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, verso del 9 al 14. Aleluya. Deuteronomio 18, verso del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: cuando entres en la tierra en que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables que esas naciones hacen. No sea hallado en ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni la hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o espiritista, o encantador, o medium, ni que consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios, Yahweh de los ejércitos, expulsará a estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Amén. Así comienza, alabado sea el nombre del Señor, este estudio de demonología, donde el Señor le hace una especificación clara y precisa al pueblo de Dios de la prohibición, de las consecuencias de la idolatría y de estar consultando a supuestos espíritus de ancestros o de muertos, cuando realmente quien están consultando son a los demonios, porque está instituido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, según el libro de Hebreos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, donde la palabra nos da este texto. Ahora bien, vamos a comprender en esta tarde la importancia, antes de leer dos pasajes más, porque al igual que ayer voy a dejar textos bíblicos como referencia a cada punto que yo toque, de manera tal que aquellos que me escuchen o aquellos que deseen repasar posteriormente puedan ir en su casa, poner el video en YouTube o en Facebook, donde quiera, y ponerle pausa e ir investigando texto por texto lo que enseñamos aquí, para que seamos como los creyentes de Berea. ¿Quiénes eran los creyentes de Berea? Un grupo de creyentes que ojalá la iglesia hoy en día fuera así. No hubiera tantas falsas doctrinas, ni hubieran tantas personas haciendo lo incorrecto. Porque dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo fue a cierto lugar conocido como Berea, dice la palabra de Dios que él estaba enseñando la Escritura, pero que cuando el apóstol Pablo se fue, dice que ellos se quedaron escudriñando, buscando en la Biblia a ver si era así como el apóstol Pablo decía. O sea, no aceptaron lo que Pablo decía, sino que empezaron a investigar para ver si era cierto lo que él estaba anunciando. Y vamos a ver, aleluya, que en este pasaje bíblico el Señor hace una rotunda prohibición en cuanto a consultar el mundo del ocultismo y a buscar ayuda o respuesta en una fuente que no sea la fuente divina. Anoche estábamos diciendo y anunciando que aquel que quiera conocer el futuro, que venga, que aquel que quiera conocer su pasado y su presente, que venga, porque a través de la palabra de Dios hay un Dios en los cielos y la tierra que conoce todos los secretos y todos los misterios, y que Él va a revelar a cada uno su plan y lo que Él quiere que haga, que no hay necesidad de buscar, aleluya, supuestamente ayuda en lo oculto,
cuando la persona hace esto, abre puertas espirituales a los demonios y después son los problemas y las situaciones que no se pueden controlar. Ahora hay otra porción de la escritura que quisiera mencionar y se encuentra en el libro de 1 Corintios. Vamos a saltar esta segunda y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Allí en 1 Corintios capítulo 10, del verso 19 al 22, escuche con atención lo que dice la escritura. 1 Corintios 10, verso 19 hasta el verso 22. Alabado sea el nombre del Señor. 10. ¿Qué quiero decir entonces? Dice el apóstol Pablo. Que lo sacrificado a los ídolos es algo que es un ídolo, que es algo. No, sino que digo que los gentiles, o sea, las personas que no conocen la palabra, sacrifican lo que sacrifican, lo hacen a los demonios y no lo hacen a Dios. No quiero que sean partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor o somos acaso más fuerte que Él? Dice el verso 22. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la ciudad o a la iglesia que se encontraba en Corinto, una iglesia donde había mucha sentada en una zona donde había mucha idolatría. Y él estaba diciendo que cada aquella estatuas o cada aquel ídolo a los cuales las personas que vivían en esa zona se inclinaban o le rendían culto o le hacían sacrificio, se los estaban haciendo a los demonios. Cuando una persona adora a Santa Bárbara, a Santa Inés, a San Pedro, a San Lucas, cuando una persona adora a la Santa Muerte, cuando una persona adora, aleluya, cualquier ídolo, sea el Eguay, Emayá, Odún, Changó, aleluya, está adorando entidades de las tinieblas, seres de las tinieblas que han caído y que por siglos y siglos y siglos han tenido cautivo naciones, pueblos, lenguas, grupos culturales, aleluya, bajo el temor de que si no les sirven de esta forma o de esta otra forma van a tener problemas, y ciertamente sí los tienen. Así que cuando nosotros nos adentramos en el mundo de la guerra espiritual y de la demonología, tenemos que recordar aquella porción de la escritura que dimos, creo que fue en el segundo servicio cuando se abrió la iglesia, que decíamos que la base de la guerra espiritual no es otra que someterse a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Así que cualquier persona que me escuche aquí o que me escuche, porque sé que están escuchando en México y en varios lugares, aleluya, huya de la idolatría, huya de la magia. Si tiene en su casa figuras de Buda o cualquier tipo de figura que para la buena suerte, deshágase de eso inmediatamente, porque está abriendo puertas al diablo. Y después no diga que no se lo dijeron o que no lo sabían. Ahora, en esto de demonología sabemos que el origen de todo comienza con Hasatán en hebreo, o el adversario, aleluya, y su consorte, un principado conocido como Avalón. Avalón, aleluya, es el principado de la perversión, todo lo que es perversión. Corrupción sexual, pornografía, todo lo que tiene que ver. Trabaja con este principado llamado Avalón y también el otro principado conocido como Jezabel, o el famoso espíritu de Jezabel. Ahora dice la escritura acerca de Hasatán que él fue creado, es un ser creado, él no es Dios. Y esto se encuentra, en Ezequiel capítulo 28, verso del 13 al 15. Repito, al igual que ayer, todos estos estudios, voy a dar una lluvia de textos bíblicos que corroboran cada palabra que digo, para que usted luego en su casa busque en YouTube el video y estudie a su paso y a su tiempo, en su comodidad y en el tiempo que usted quiera, la palabra de Dios, y pueda confirmar que ciertamente es así. Él
fue un ser creado, y eso lo dice Ezequiel 28, 13 al 15. La escritura también dice que él pertenecía al coro o al grupo de los ángeles querubín, protectores, guerreros. Ahí existe un grupo de ángeles en el cielo, aleluya, que se conocen como ángeles eslabonados en hebreo, o guerreros eslabonados, porque dicen que trabajan codo a codo y se unen como si fuera un eslabón y levantan una muralla, una pared impenetrable. Alabado sea el nombre del Señor. Y la escritura nos dice que este grupo de ángeles querubines, para algunas personas que no tienen conocimiento, han interpretado que los querubines cantan y que tienen que ver con el coro de los cantantes. Nada de eso. Aleluya. El día que hablemos de los ángeles buenos, vamos a mencionar a los seres de fuego o serafines, seres apasionados y celosos por el servicio de Dios y de la alabanza. Pero los querubines no tienen que ver con esto, aunque todo ser en el cielo alaba y glorifica el nombre del Señor. Ellos pertenecen al coro de los ángeles guerreros, porque Ezequiel capítulo 28, otra vez, en el verso 14, nos dice que él era, oh querubín grande protector. No dice cantor ni adorador. Querubín grande protector. Y para que usted sea protector, debe haber algo que tiene que ser protegido. Y para que algo tenga que tener protección, es que hay peligro de que otra persona o otro ser trate de tomar eso. Y esto es algo bastante profundo que podríamos dejar para un tiempo futuro. ¿A qué se dedicaba a proteger, aleluya, el querubín protector? Teológicamente se habla de que estaba a cargo de la protección y del cuidado del planeta Tierra y de la raza humana. Por esa causa le fue fácil tener acceso a Eva y a través de una serpiente engañar a toda la raza humana. Ahora bien, en Ezequiel capítulo 28, 14, como decía, menciona que era querubín. Ya sabemos que es un ser creado. Ahora sabemos que pertenece a la clase de los ángeles guerreros, querubines. Y también la escritura nos dice en Efesios 3, 9, algo más acerca de esto. Ahora la escritura nos continúa mencionando en el mismo versículo o capítulo 28 que él en su inicio era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él iniquidad o maldad. Aleluya. Era perfecto en todos sus caminos. La Biblia nos menciona en Ezequiel también 28, 17 lo que sucedió con él. Se enalteció su corazón y quiso tener un lugar en el mismo que el Dios del cielo, en el asiento de las estrellas, sentarse a la derecha de Dios y correinar con Dios. Aleluya. Esto lo menciona en el libro de Isaías. Isaías capítulo 14, verso del 13 al 14, nos dice la escritura de que él quería el lugar de Dios, aleluya, y declaró que sería semejante al Altísimo, y dijo que sobre las estrellas, o sea, sobre los principados de Dios, él iba a reinar y que sería semejante al Altísimo. Y ahí mismo se declara un juicio en contra de él. Dice la palabra de Dios que su rebelión fue, aleluya, tan grande que él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y siempre pongo, aleluya, un ejemplo pequeño. Imagínense que son que nada más que hay 10 ángeles. ¿Cuánto sería la tercera parte? A ver, aquellos que saben de matemáticas, porque yo no sé. ¿Eh? La tercera parte. Ajá. ¿Cuánto? 3. Qué bueno. La tercera parte de 10 pues sería 3. Pues imaginémonos en términos pequeños, para no complicarnos la vida, que habían 1000 ángeles en el cielo nada más. Pues él se quedó con 300. Y así lo llevamos a los números, porque realmente el número de los ángeles son miriadas de miriadas incontables. No sé, solamente Dios sabe.
Pero llevándolo a proporciones humanas para no complicarnos la cabeza, imagínense que en todo el universo había solamente 1000 ángeles. Bueno, de esos 1000 ángeles, él logró engañar 300, para que usted más o menos se ubique. No estoy diciendo que eran 300 nada más, sino estoy poniendo un número para que podamos comprender cuánto daño causó. Porque de 1000, tumbar 300 ángeles es un daño bastante severo. Créanme, no es la mitad, pero es un daño serio. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo menciona en la Biblia cuando él toma la tercera parte de los ángeles y los engaña. Apocalipsis capítulo 12, verso del 3 al 4. Él causó allí una insurrección y su propósito era reinar y usurpar el lugar de Dios. Amén. Y también lo menciona en Juan capítulo 8, versículo 44, que su deseo era quitarle, darle un golpe de estado, en otras palabras, al Señor. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros que cómo él logró esto. Pues él levantó calumnias, chismes, murmuraciones acerca de Dios. Levantó, aleluya, lo que son y se conocen medias verdades. Una media verdad es algo que es verdad, pero que en el fondo es una mentira, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque es una mezcla de verdad con mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando Satán se presenta al hombre o a la mujer en este caso, o a la raza humana, les promete y les dice: no van a morir, ciertamente ustedes no van a morir, sino que serán semejantes a el Altísimo. Les dijo una verdad, pero los engañó porque le estaba diciendo una mentira. Ellos no iban a morir instantáneamente, se iban a desplomar en el piso y iban a caer muertos. El hombre empezó a degradarse y a morir espiritualmente, pero físicamente vemos que los primeros hombres duraron cientos de años, aleluya. Y nosotros, aunque seamos los pecadores más perversos de la tierra, usted ve que usted nace y usted vive un número de años, 90, 80 años. O sea que la persona no muere instantáneamente. Pero la persona sí muere espiritualmente cuando comienza a pecar, empieza a separarse de Dios y muere espiritualmente. O sea, él les dijo una verdad: ustedes no van a morir, o sea, no van a morir instantáneamente. Les escondió que iban a morir espiritualmente, que iban a quedar separados de Dios. Y otra media verdad fue cuando le dijo: ustedes serán semejantes al Altísimo. Le dijo una mentira porque el hombre no es igual que Dios, pero le dijo una verdad porque vemos en el mismo Génesis que el mismo Dios del cielo, en el momento de la confusión de las lenguas de la Torre de Babel, el Señor habla a sí mismo y dice: ahora descendamos y confundamos su lengua, porque el hombre ahora es semejante a nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces sí, cuando una persona tiene el conocimiento del bien y del mal, toma conciencia y sabe lo que es bueno y malo, es semejante a Dios en ese sentido, que Dios conoce lo bueno y lo malo, pero no es semejante a Dios en cuanto a poder, a gloria y autoridad. Entonces vemos, le estoy poniendo un ejemplo bíblico, cómo es que se mezcla la verdad con la mentira y se conoce como medias verdades. Porque sí, hay cierta verdad en lo que se está diciendo, pero en el fondo es maligno, es diabólico, es mentira. Pues bien, asimismo el señor Lucifer, que el Señor lo reprenda, aleluya, él empezó a inventar ciertas mentiras, las cuales yo no le puedo decir a usted porque la Biblia lo dice. Pero sí sabemos que las calumnias, los chismes, las mentiras, las murmuraciones que él levantó parecieron mucha verdad para un grupo enorme de ángeles, los cuales le creyeron a él y le siguieron en la rebelión. Él tuvo, en otras palabras, que mostrarle a esos ángeles que sí era posible destruir a Dios, sí era posible destituir a Dios de su cargo y sí era posible tomar el control del cielo. Él tiene que haber presentado un plan bastante creíble. Alabado sea el nombre de Dios. Un plan tan creíble que él mismo se lo creyó. Una mentira tan perfecta que él mismo se lo creyó. Alabado sea el nombre del Señor. Y así es que como comienza la rebelión en los cielos. Después que él fue expulsado del cielo, se convirtió en diablo o adversario. Y también sus demonios, que antes eran ángeles, como menciona la Biblia en Efesios
aleluya, cuando nos dice a nosotros que no tenemos lucha contra sangre y carne, y nos menciona un rango de principados, potestades, gobernadores, dominios, huestes espirituales de maldad, y nos va dando los rangos y los niveles. O sea que Él logró confundir y engañar en todos los niveles de ángeles, tanto en los niveles de ángeles adoradores, como en los niveles de ángeles querubines, igual que en guerreros, como en los niveles de los otros potestades, gobierno, señorío. De cada nivel Él logra engañar un grupo, y ese grupo completo es ahora el ejército que Él le sigue a Él en este caso. La Escritura nos dice que su sede actual, que su trono actual se encuentra en los aires y en la tierra. Esto está en el libro de Job, capítulo 2, verso 2, y en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. La Biblia nos menciona de que Él es conocido, entre otros nombres, como el príncipe de la potestad de los aires. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí hay mucho terreno que tocar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura, inclusive la palabra de Dios, por boca del mismo Espíritu Santo, le llama el Dios de este siglo, el que opera sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que la tierra está bajo control de Satán, porque él opera en cada uno de los hijos de desobediencia. Cuando Cristo vino, si ustedes se fijan en los evangelios, la palabra que él predicaba todo el tiempo es: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y sus enseñanzas eran constantemente parábolas y enseñanzas acerca del reino de los cielos. Y inclusive cuando los fariseos lo confrontan, él le dice, aleluya, que si él hacía milagros, resurrecciones y reprendía demonios, eso era una señal de que el reino de los cielos estaba entre nosotros. ¿Y por qué? Porque cuando hay un conflicto espiritual, hay una guerra espiritual de echar fuera demonios de una persona, libertar a un cautivo, ya sea sanarlo o echar fuera de su vida los demonios, hay una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aleluya, ciertamente el reino de Dios se ha acercado cuando vemos señales y milagros de parte del Dios del cielo. Ahora bien, sabemos ya que se encuentra su trono. También dice en la Escritura que Él tiene un trono, y esto se encuentra en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, verso 26, y también en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13. No me voy a cansar de repetir, doy las citas bíblicas para que usted trabaje en su casa. Amén. Doy las citas bíblicas porque les puedo leer las citas bíblicas una por una, y el problema no es ese. El problema está en que cuando usted salga de la puerta para afuera, a usted se le va a olvidar tanta palabra. Mejor les dejo la cita bíblica, y si aquel que me escuche en YouTube, en Facebook, o usted está interesado en la temática, pues va a ir a su Biblia y va a decir, bueno, déjame ver si es verdad que este estudio de guerra espiritual que se está dando, está aquí lo que está diciendo en este caso el pastor. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que Él tiene su personalidad. Como cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Aleluya. Él tiene una personalidad, y que Él es real, no es un sueño, no es una fantasía. El diablo no es un invento que nadie hizo para meterle miedo a los chiquitines o a las personas, Señor, que la Escritura nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que tiene su personalidad. Y en Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 39 al 40, nos habla de que Él es real. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 39 al 40, nos dice que el enemigo, Satanás, es real, no es un mito. La Biblia dice que el mismo Jesucristo, o Yeshua el Cristo, se refirió a Satanás más de 15 veces en el Nuevo Testamento.
Y en Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo capítulo 25, versículo 41. En Lucas capítulo 10, verso 18. En Juan o Evangelio según Juan capítulo 8, verso 44. En Juan capítulo 10, verso 10. Y en Juan capítulo 6, verso 70, entre otros, nos muestra a Cristo mencionando nuestro adversario, nuestro enemigo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que pelear, tenemos que hacer guerra, tenemos que orar, tenemos que mantenernos puros. Y va haciendo señales y señales y señales por boca del mismo Cristo de que Él era un enemigo real, peligroso y digno de tener en cuenta. La Escritura nos menciona que Él tiene inteligencia. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 11 y segunda a los Corintios capítulo 2 verso 11, segunda de Corintios capítulo 11 verso 3, nos dice que Él es astuto. En el Evangelio de Mateo 4 versículo de 1 al 11 nos dice que Él tiene memoria. Y en segunda Timoteo capítulo 2 verso 26 nos habla de que Él tiene voluntad. Y también lo dice en Lucas 22:31 que Él tiene la habilidad de hacer organizar, aleluya, nos lo menciona en Efesios 6:12, y que Él encabeza al espíritu de rebelión. Lo menciona Apocalipsis capítulo 2 verso 24, Apocalipsis 20 del verso 7 al 9 y Apocalipsis 12 del verso 4 en adelante. Ahora bien, el mismo Cristo declaró que su naturaleza menciona que Él es padre de mentira y que todo lo que sale de su boca es mentira. Cuando se dice padre, al parecer, Satán, nuestro enemigo, es el que inventó la mentira, por decir en otras palabras. De manera tal que nosotros, aleluya, debemos evitar la mentira, alabados el nombre del Señor, como cualquier otro tipo de pecado, aleluya, en busca de tener el respaldo de Dios y poder vivir en victoria. Él es un engañador, dice, y es asesino desde el principio. El Evangelio según Juan capítulo 8 verso 44 dice que Él es padre de mentira, engañador y que es homicida, o sea, asesino desde el principio de la creación. Ahora bien, la Escritura también nos menciona muchas veces que la naturaleza del enemigo o adversario, en muchos pasajes mencionándolo con diferentes nombres. Y a veces el nombre, o muchas veces el nombre, por lo menos en la cultura oriental hebrea y en toda la cultura de Mesopotamia y del Oriente, e inclusive en la cultura asiática, cuando se le va a poner un nombre a un recién nacido, se le pone por una razón. Nosotros a veces, los latinos, no somos cuidadosos en eso y le ponemos el nombre a nuestros hijos que mejor nos parezca y que parezca más bonito. Pedrito, Juanito, nuestros padres en la ignorancia nos ponían nombres que ellos creían que era el adecuado, porque según el horario católico, la fecha, a mí me pusieron Jorge porque nací el 23 de abril y bueno, el día de San Jorge, pues bueno, Jorge, y al otro que mi hermano René, porque nació el 14 de febrero, el día de San Valentín, le pusieron pues entonces René, Valentín, y así usted ve que el hispano va poniendo nombres a diestra y a siniestra muchas veces, pero sin ese conocimiento de lo que significa ese nombre. No es que al ponerle a una persona el nombre de Jorge o de Valentín ya esa persona está maldita, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en la cultura oriental y en la asiática, cuando se le va a poner un nombre a una persona, se le pone por una razón, y ese nombre de esa persona define la personalidad que los padres deseen que esa persona, en este caso, sea. Por eso es que todos los nombres hebreos tienen una razón de ser y tienen un significado importante. Sin embargo, usted va a lo que es el libro de lo que significa cada nombre, y bueno, mi nombre realmente es un nombre latino que lo que significa Jorge es labrador de la tierra. Quizás por eso toda la vida he tenido que trabajar duro y nunca he tenido un penny. Digo yo, no sé. Pero cada nombre tiene un significado
Y hablando de esta temática que es muy importante, la bíblica, de la guerra espiritual, él tiene varios nombres que van mencionando y dando a entender la naturaleza de lo que es él como tal. El diablo, que significa calumniador, aparece 35 veces. El príncipe de la potestad del aire está en Efesios capítulo 2. Príncipe de los poderes del aire. Óigame esto. Ya le está diciendo a usted qué cosa es él. El Dios de este siglo, como hace unos minutos atrás mencionaba. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. El diablo, el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14. El príncipe de este mundo, mencionado por el mismo Cristo. Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 31. El gobernador de las tinieblas, o sea, el gobernador de la oscuridad. Efesios, capítulo 6, verso 12. Se le conoce como Leviatán, el que habita en el mar de la humanidad, no en el océano, en el mar de la humanidad. Anoche, cuando estábamos estudiando y estábamos leyendo el pasaje bíblico que teníamos en Ezequiel 47, hablamos que simbólicamente en lo que se habla multitud de personas y de pueblos y lenguas, el mar, el océano, bíblicamente cada vez que se menciona océano en la Biblia se está hablando de multitud de naciones, de lenguas y de pueblos. Y lo mencionábamos porque Ezequiel 47 hablaba, según anoche leíamos, del río de Dios que salía del trono de Dios y iba hacia el mar que estaba corrompido. Lo explicamos anoche. O sea, a las naciones, al mundo, a nosotros que estábamos caídos en nuestra condición de delitos y pecados. Pues bien, aquí vemos que la Escritura dice que también él es conocido como Leviatán, el que habita en el mar de la humanidad, o sea, el que habita en la humanidad corrompida, no en el océano, sino en el mar. Eso se encuentra en Isaías capítulo 27, verso 1, y en el libro de Job, capítulo 41, verso del 1 al 14. Es conocido como Lucero, hijo de la mañana, en Isaías 14, 12, o sea, él era conocido como el portador de la luz, la palabra latina Luzbel, que luego se une y se convierte en Lucifer. Luzbel se habla de que en sus inicios a él se le conocía como Luzbel, el que porta la luz. Miren qué cosa más triste. Alguien que fue creado para portar la luz y transmitir la luz, ahora es el príncipe de las tinieblas. ¿Qué cosa tan contradictoria puede provocar el pecado en un ser, sea humano o un ser espiritual, de la orden que sea? Qué triste es la condición de alguien cuando se aleja de Cristo, cuando se aleja del pan de vida, del Dios que trae esperanza y salvación. Pasa, aleluya, de la luz fácilmente a las tinieblas. Pues bien, él era conocido como el portador de la luz, Luzbel, en este caso, o hijo de la mañana. Isaías 14, capítulo 14, verso 12. También en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, se habla de él como el dragón. Es conocido como el dragón o la serpiente antigua. El dragón o serpiente antigua, demostrando que él es el que engañó realmente a Eva. No fue la pobre serpiente, sino él a través de Eva. Por eso es que cuando una persona en el mundo ocultista se le conoce que es una persona que vino con el don, y yo diría con la desgracia, no con el don, pero bueno, con el don de la adivinación, vamos a decirlo así, y le es de facilidad a esa persona desde niño, si es varón, o desde niña, si es hembra, tiene una gran habilidad para adivinar y para predecir el futuro. Y usted le pregunta a ese niño o a esa niña o a esa muchacha si ya creció, o a ese muchacho si ya son más adultos, ¿cómo es que tú lo haces? Dice, no sé, a mí se me da, yo no sé, empiezo a ver las cartas ahí y de buena primera es como que yo sé la interpretación de lo que salió y digo lo que es, y eso mismo pasa, o eso mismo es lo que está pasando. O puedo ver una visión lo que está sucediendo, y el caso que puedo adivinar con facilidad. Eso es un don que traigo yo, te dicen muchas personas.
sea ella o sea él. Mi abuelita tenía ese don y ahora yo lo tengo, o mi abuelito, o mis ancestros, whatever. Por eso es que cuando una persona tiene esta habilidad, vamos a quitar la palabra don, que es un regalo, esta habilidad, desgraciadamente, en el mundo espiritual de las tinieblas o del ocultismo, se le conoce bíblicamente como espíritu pictónico, espíritu de Pictón. ¿Por qué? Porque es una serpiente, es un espíritu que es el que se especifica en darle la habilidad a sus esclavos, porque los tienes esclavos, anyway, para que ellos puedan adivinar y vaticinar el futuro. En este caso, como estos grandes hombres de la historia, Nostradamus y muchas personas más, Madame Blavatsky, muchos nombres de personas que dijeron cosas que iban a acontecer en el futuro y ocurrieron así al 100%. Personas que no tenían a Dios, ni que buscaban de Dios, ni que querían saber de Dios, pero que nacieron con esta característica de poder vaticinar, anunciar lo que iba a acontecer, y ciertamente así acontecía. Pues bien, este tipo de personas se le llama que tiene espíritu pictónico, o sea, espíritu de adivinación, espíritu de la serpiente, porque una serpiente pitón es una clase de serpiente. Entonces a él se le conoce como el dragón, como el diablo que engaña en Apocalipsis 20:10. En griego se le conoce como Apolión, o en hebreo se le conoce como destructor o Abadón. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, y nos muestra que su naturaleza es la de destruir. Él no desea otra cosa que destruir. Él se ha empeñado en la raza humana en hacerla polvo, porque él se dio cuenta que a pesar de hacer caer la raza humana tiene esperanza. El hombre 7 veces cae justo, dice la palabra de Dios, y de esas todas veces lo levanta Jehová. Pero él cayó una vez y cayó para siempre. Y los ángeles que le siguieron cayeron, y para ellos ya no hay esperanza, no hay redención, no hay salvación. Y ese es el coraje que Satán, que el Señor lo reprenda, le tiene a la raza humana, que nosotros pecamos y el Señor nos perdona, pero que él pecó una vez y ha sido para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, continuando, vemos que la Escritura nos menciona en Mateo 12, verso 24, que él es conocido como Belzebut, que significa el príncipe de los demonios. Voy a continuar con unos nombres más antes de terminar esta sección, aleluya. Belial, el nombre Belial en la Biblia se le conoce y se le atribuye al diablo, que significa vileza. Y algo vil es algo que no tiene valor, que perdió todo su valor. Vileza implacable. Cuando ves que usted lea en la Biblia, sobre todo en las versiones en Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, 1960, 1955, y estas versiones, usted va a ver que en muchas partes, cuando se habla de Satán, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, aleluya, Belial. Y Belial significa vileza implacable. Segunda de Corintios, se encuentra esto en Segunda de Corintios capítulo 6, verso 15, se menciona a Satán como Belial. Ahora también en Mateo 13, 38 y en Primera de Juan 6, 19 dice que él es conocido como el malo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, repito, Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, se habla de él como el tentador. Y muy importante este título que viene ahora, aleluya, tentador. Pero este título es muy importante, y le advierto a todos aquellos que escuchan en los diferentes lugares que tengan mucho cuidado con lo que voy a decir ahora, porque tristemente, no sé en otros lugares, pero he notado que aquí en Sioux Falls, en South Dakota, hay ciudades que se caracterizan por una cosa, y cuando avancemos en la guerra espiritual nos vamos a dar cuenta que para usted conocer qué principado demoníaco, porque cada ciudad tiene un principado demoníaco, y eso lo vamos a aprender cuando avancemos un poquitico más. Pero bien, para saber qué principado es el que está actuando o el que tiene control en una zona geográfica, una ciudad, por ejemplo,
usted tiene que fijarse, y esto se conoce en lo que es la guerra espiritual teológicamente como cartografía espiritual, mapeo espiritual. Esto existe, esto es bíblico, esto es teología, y estamos hablando, alabado sea el nombre del Señor, que según las características que predominan, los pecados que predominan en una ciudad, en una zona geográfica, usted puede saber qué espíritu está operando en esa zona. Por ejemplo, en Cuba tenemos, en una parte de Cuba que se conoce como Matanzas, Matanzas, no solo en la ciudad, sino en muchos lugares de campo, es conocido como un lugar que abunda mucho lo que es la hechicería y la brujería. Hay otros lugares en la zona oriental y hay otros lugares en la parte de Pinar del Río que también son fuertes en lo que es magia negra y vudú, pero más que vudú, el palo mayombe y el palo monte, que es mucho peor todavía que el vudú. El vudú se queda chiquitico al lado del palo monte y del palo mayombe. Ahora bien, conocemos que estas zonas, si en una zona hay mucho espíritu, hay mucho lío con la brujería y el ocultismo, sabemos que entonces en esa zona hay un principado que tiene que ver con la idolatría y con la brujería y toda esta serie de cosas. Por ejemplo, hubo una época, no sé ahora, pero hubo una época cuando yo era jovenzuelo en Cali, Colombia, era carros bomba por donde quiera. No sé si era la época de Escobar o no, pero eran bombas por aquí, bombas por allá, y había muertos y muertes y muertes y muertes. Y esa parte de Colombia se ha caracterizado por los años por una tasa de mortandad muy alta. Pues entonces usted puede darse cuenta de que allí hay un principado, y ya aquellos que hemos hecho cartografía espiritual en años atrás sabemos que allí está el principado de Cali, así Cali, porque esto es un nombre, un dios hindú o una potestad hindú que es conocida como la potestad de la muerte. Cali, que el Señor te reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Y esa ciudad está tan, de mala suerte, no quiero decir maldecida, de mala suerte, que le pusieron a la ciudad Cali, Colombia, el nombre de ese principado. Y le repito, vamos a avanzar en esto y vamos a conocer muchos nombres. Ahora, hablando de aquí de Sioux Falls, yo me he dado cuenta, porque voy a leer algo aquí ahora muy interesante, que hay un espíritu de acusador que es terrible. Yo he notado, por ejemplo, en Miami, en Florida, hay mucho asunto de droga, hay mucho asunto de prostitución allá en Nevada, en esta ciudad, ahora se me fue el nombre de esta famosa ciudad de los juegos. ¿Quién me puede ayudar? Las Vegas, gracias. Las Vegas, se me fue por un momento. Las Vegas es un lugar de mucha corrupción, no es un lugar que usted oye de asesinatos y cosas, más bien es un lugar de corrupción, prostitución, negocio, vicios, es un lugar de vicio. Y es fácil que usted pueda determinar qué principado se está moviendo en esa zona. California es un lugar por preponderancia de ocultismo. Allí está la primera iglesia de Antona Leira, iglesia satánica. California, eso lo sabe todo el mundo. Usted quiere buscar un brujo, bueno, vaya allá, que el Señor lo reprenda a usted y al brujo. Allá en California, si no vaya para Cuba, que el Señor reprenda al diablo. Pero usted puede ir sabiendo según la zona. Y aquí yo he notado que desde que he llegado a esta ciudad he oído murmuración, he oído chisme, lleva que trae que lleva, que este dice, que el otro dice, que la otra dice, que te enteraste. Y yo, wow. Y veo a la gente, aleluya, inclusive de diferentes iglesias en disputas por cosas que son triviales, que no tienen sentido. Y llegamos entonces a Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que es conocido él como el acusador de los hermanos. Satán es el acusador de los hermanos. Y cuando veo a tantos hermanos, no estoy hablando de mundanos, ya estamos hablando de gente que va a la iglesia, los veo unos contra otros y los otros contra uno en una disputa constante. Usted se da cuenta que la mano que está obrando es la del mismo Satán, aleluya, porque él es conocido como el acusador de los hermanos. Cada vez que alguien se levanta a acusar a otro hermano, dice la escritura que está obrando bajo el brazo de Satán, sea pastor,
sea reverendo, sea ungido, sea lo que sea, está operando bajo este espíritu de acusación. Apocalipsis 12, verso 10. Y esto, pero también Satanás tiene una característica. Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz para confundir el pueblo de Dios. Y ahí es donde nos hace falta el famoso don de él, que se me olvidó el nombre, Raquel, ese nombre se me olvidó, ayúdame. ¿Cuál es el don que muestran los ángeles y los demonios? Ayúdame. Bueno, ¿qué tal tú, hermano? ¿Cuál? Gris, ayúdame, que se me fue el nombre de ese don. Ayer hablamos. Michael Angelo, dímelo. Sí, pero ¿cuál es? Porque de revelación hay 3. Ayúdenme, que nos están viendo y ustedes son buenos estudiantes, no nos van a quedar mal. Please. Bien, para no hacer larga la historia, el don de discernimiento de espíritu. Ahí es donde nos hace falta tanto ese don. Hicieron quedar más, deja que se apaguen las cámaras, ustedes van a saber mi otra cara. Bendito sea el nombre de Dios. Ese don de discernimiento de espíritu es el que nos permite ver, recuerde, ángeles y demonios, conocer la naturaleza de los espíritus. Por eso es que la Biblia dice allá en 1 Juan capítulo 4, probad los espíritus, porque no todo espíritu viene de parte de Dios. Y es que el ángel Satán, que el Señor lo reprende, dice que él tiene la capacidad de transformarse en un ángel de luz para que la gente, porque hay un dicho que en Cuba no falla y dice, todo lo que brilla no es oro. No sé si en otros países lo tienen, pero todo lo que brilla no es oro. Y él se transforma como ángel de luz y la gente se quedan pasmados. ¡Qué belleza! Esto tiene que ser un ser glorioso. Y es el mismo Satán. Y esto lo dice la Biblia en segunda de los Corintios, capítulo 11, verso del 14 al 15, donde dice que él se transforma como ángel de luz para engañar. Ya dijimos que es mentiroso, que es asesino, Juan 8, 44, y que se le habla de él como un león rugiente buscando a quien devorar. Se encuentra en 1 de Pedro 5, 8. Ahora vamos a ver que él imita a Dios y lo imita en muchas cosas, y no voy a avanzar porque lo voy a dejar para el próximo domingo. Recuerde que los domingos estamos dando demoniología, guerra espiritual, y los sábados estamos dando dones del espíritu. Y ya vamos por los dones de poder. Nos falta otro don más de poder. Por eso subió el video como primera parte, porque hay una segunda parte para el próximo sábado. Y anunciamos, aleluya, que cuando terminemos todo este serial, tanto de dones de poder, de dones del Espíritu Santo y de los ministerios, y de, aleluya, guerra espiritual, anunciamos ayer que íbamos a empezar a tener servicio de ¿qué? El Grisel, que se me olvidó. ¿De qué? Marco Ángelo, que se me olvidó. ¿Servicio de qué? Después de todos estos estudios, cuando se acaben. ¿De qué, Ruth? Ya el esposo de Ruth está escondido y se baja a la silla. No hay problema. Lo estamos anunciando, ahí lo pueden recordar en YouTube, por eso que se está grabando todo. Bien, vamos a empezar a tener servicios de liberación. Vamos a empezar a tener servicios porque hay mucha necesidad de ser libres. Y les voy a decir algo que es una realidad y lo sé por años de experiencia. A nosotros y al diablo le conviene, porque todas las películas de Hollywood, y con esto termino, mencionan que las personas que tienen demonios o que tienen ataduras demoníacas son personas que caminan por la pared, que echan espuma por la boca o un chorro de baba verde. Ustedes ven todo ese espectáculo de Hollywood que ponen los endemoniados, la cabeza dando vueltas y unas uñas así terribles. Y las personas piensan que cuando se habla de alguien que tiene algún espíritu que lo está atando, lo que esperan ver es a alguien con la cabeza desordenada, echando espuma y los ojos. No. Hay personas que están vestidos mejor que yo, de abogados, con su maletín muy decente, y cargan un saco de demonios y ataduras espirituales y no lo saben.
No lo saben. Lo que pasa es que este asunto de Hollywood ha mantenido a la gente entretenida, que para ser una bruja o un satanista hay que tener una nariz larga así, y unos ojos feos, y bien despeinada, y todo flaca y greñuda, y en una escoba. Y no saben que satanistas hay mujeres muy hermosas, hombres súper guapos, súper atractivos, y mujeres súper atractivas y que hablan con una elocuencia y una decencia y una cultura, y tienen, no sé, tanto universidad, y practican lo que se conoce como satanismo, alta magia, hacen rituales, aleluya, y le sirven directamente al diablo, y ellos dicen que su Dios es el diablo. Y son personas de una cultura, y usted no lo ve ni echando espuma, ni con los ojos rojos, ni arañando una pared. O sea que el sistema de Hollywood nos ha estado engañando por años de que no, el brujo hechicero es una persona que vive en una casa así, toda desbaratada, llena de telaraña, y eso es lo que la gente el prototipo que la gente se ha metido en su cabeza. Por eso es importante que nosotros aprendamos todas las estrategias del enemigo y empecemos a dar estos servicios de liberación, en los cuales usted va a ver mucha gente acá vomitando y mucha gente manifestando cosas raras que no sabía que tenían adentro. Porque cuando se empiecen a hacer esos servicios de liberación, aquí los demonios que están escondidos van a salir para afuera en el nombre de Cristo Jesús. Y es que la parte de la película que digo yo, que a mí me gusta, me encanta esa parte de la película, la liberación. Pero ¿cómo que a usted le encanta? Sí, porque no hay nada más lindo que ver a una persona libre y que finalmente pueda servir a Cristo y decir: tantas veces que quise quitarme esto de aquí, esto de allá, y no tenía forma, y que ahora con Cristo me siento libre. Es una felicidad tremenda. Amén. Así que la Escritura nos dice de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que Él vino a libertar a los cautivos. Son palabras que están en la Biblia. Él vino a libertar a los cautivos del diablo. Son palabras textuales bíblicas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir el camino de nuestro Señor, trayendo al mundo el reino de los cielos, la esperanza y la salvación. Pero hay muchas iglesias y hay muchos creyentes en muchas iglesias que van, dan sus diezmos, se toman la Santa Cena y tienen espíritus adentro, tienen ataduras adentro y en su vida, de las cuales nunca han podido ser libres. Y por eso es que estamos enseñando todo lo que vayamos a enseñar de guerra espiritual y de los dones. Y después en la iglesia vamos a entrar en servicio de liberación, de evangelismo, de búsqueda del poder de Dios y de poder realmente vivir una vida plena cristiana. Ser cristiano, lo he dicho muchas veces desde que me convertí en el año 84. No es cantar 4 coros, no es sentarse en la iglesia y ya soy cristiano. Ser cristiano es mucho más que eso. Y es lo triste que las personas piensan, y que se les ha enseñado a las personas por conveniencia, que con tú dar tus diezmos, tú venir a la iglesia y tú poner una carita así de angelito así, ya tú eres cristiano, y hablar bajito. Ay, el hermano que humilde es. Ah, no, pero el hermano cubano no es humilde porque él grita mucho, él es muy exaltado. Pero el que camina así: hola hermano, cielo, Dios te bendiga, y habla así pausadito, así, ese que es humilde es el hermano. Se ve que tiene un corazón muy humilde. Mire, hermano, aleluya, tenga cuidado de la gente que parece muy mansita. Yo me cuido de los mansitos más que de los que gritan, porque los que gritan ya usted sabe que gritan, pero esos que andan mansitos así son terribles. Igual que el falso concepto de que una persona es humilde cuando una persona se viste feo, así todo estrujada, la camisa sin planchar, o el vestido así todo feo. La hermana es humilde. Eso no es humildad, eso es pobreza. Pobreza o no tiene chavo para comprarte la ropa, una de las dos. Pero humildad no tiene nada que ver con la ropa, ni humildad tiene nada que ver, aleluya, con hablar así bajito. Porque entonces nuestro Señor Jesucristo, y lo pongo de ejemplo a él, no a Pablo ni a Pedro, Cristo entonces no era humilde para nada. Usted sabe lo que es. Si yo le digo, yo me paro en un púlpito aquí en Sioux Falls y le digo a toda la iglesia: generación de serpiente y de víbora, hija del diablo, ya a mí me crucifican. Pero eso era lo que Cristo le decía a los fariseos y a los saduceos. No le decía eso. Hipócrita,
Hoy en un púlpito dicen, un pastor dice hipócrita a la congregación y el hermano dice, hermano, qué falto de amor usted. Usted no tiene llamado, usted está en el llamado equivocado. Mire que decirme hipócrita me humilló, me avergonzó, más nunca vengo aquí. Y Cristo le decía a los fariseos, hipócrita, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hijos del diablo. Óigame. Y llegó allá al templo y cuando estaban allá vendiendo, dice que cogió un mazo de soga y le entró a sogazo y a golpe y volcó las bandejas y volcó las mesas y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces mi Señor Jesucristo de humilde no tenía nada. Y nos vamos a guiar por el que grita mucho. No, entonces Cristo no era humilde, según el prototipo que la gente ha creado. Porque se les ha enseñado a la gente que humildad es hablar bajito y con mucho cuidado, así como si te faltara el aire, hermano. Yo te amo, el Señor. Pero si gritas mucho, ya ese hermano no es humilde. Eso fue lo que se ha enseñado. Y vemos en la Escritura que se han trocado los conceptos. Y vamos a aprender, vamos a entender, aleluya. Y no sé por qué digo esto, que cada nación tiene su propia cultura. Los mexicanos tienen su cultura, pero los de Guatemala no se parecen a los mexicanos. Y los de Guatemala tampoco se parecen a los hondureños. Y los hondureños mucho menos a los salvadoreños. Los nicaragüenses tienen su cultura. Los cubanos somos diferentes. Los boricuas también. Los dominicanos también. Cada nación tiene, Colombia tiene su propia cultura. Y entonces unos gritan más, otros no gritan tanto. Y eso no quiere decir que sean menos santos, es un problema cultural. Un problema cultural. Y a veces se juzga a las personas por el país que vienen y la forma de expresarse o de actuar. Vamos a terminar entonces con esta parte de demoniología, parte número 2 en esta noche y tarde noche, porque tenemos que entregar el templo temprano hoy, como anuncié en un principio, por razones que la iglesia americana no necesita. Y vamos a orar para ser despedidos. Y una vez más, les invito a aquellos que nos escuchan aquí en YouTube, en Facebook, nos están viendo, aleluya, de la ciudad de Sioux Falls. Estamos acá en Sur Dakota del Sur, en el pueblito o ciudad, como usted quiera llamarle, de Brandon, que prácticamente es una extensión de Sioux Falls. Para mí, yo no lo veo tan lejos, pero acá estamos los sábados a las 7 y los domingos a las 3 de la tarde. Por si le interesa, estamos aquí dispuestos para usted. Y vamos a estar puestos en pie para orar, para pedirle al Señor que nos ayude en esta semana que viene, para estar preparados para el fin de semana próximo. Y si alguien desea ser miembro de la iglesia y no sea bautizado, debe anunciarlo. Y hay un hermano que está tomando la clase de bautismo. Pues si hay alguien más, porque para finales de abril o mayo estaremos haciendo algunos bautismos. Y también les anuncio desde ahora que cuando llegue la temporada de calor, vamos a estar yendo por allá por un pueblo llamado Llanton, no sé si lo pronuncio bien, por un río que hay por allá. Y vamos a estar yendo por allá a hacer actividad con los hermanos, a pescar, a hacer carne asada, a cazar tiburones, camarones, lo que haya. Y vamos a tener una especie de campismo para aquellos que piensan que los cristianos son personas aburridas y que solamente están en la iglesia cantando coro. Yo soy del tipo de creyente que salgo con la iglesia, allá en Florida lo hacía, y nos íbamos para la playa, nos íbamos para el río. Un domingo arrancamos todo el mundo y damos el culto en el río. Allá comemos, pescamos, nos divertimos, nos bañamos, porque ser cristiano no significa estar encerrado en cuatro paredes. Eso es un error muy grave. Y nuestros hijos y nuestras familias necesitan salir a los parques, divertirnos, aleluya, y pasarla bien, porque en ninguna parte de la Biblia dice que eso es pecado. Por lo tanto, aleluya, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, y también a nuestros hijos y a nuestra familia el tiempo que se le corresponde, porque para todo lo que se quiere debajo del sol, según Eclesiastés 3, hay un tiempo. Así que prepárese, que cuando el calor arrecie, ese río de llanto nos va a conocer a nosotros unas cuantas veces. Así que bendiciones, Padre, que estás en los cielos. Te agradecemos en esta tarde por este tiempo, por este estudio de tu palabra, y te rogamos también por
por aquellas personas que no pudieron venir por las razones que sabemos que hay muchas personas que están casadas, que son madres que están casadas o esposos que vienen acá, pero no pueden estar viniendo a un servicio porque también hay que dedicar tiempo a la casa y a la familia, y eso lo entendemos correctamente. Te pedimos por ellos también, los que no vinieron hoy, Padre Celestial, aleluya, y te suplicamos que donde quiera que estén, tu mano de misericordia y de bendición sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.